Romanos, carta a los Romanos, por favor, en el capítulo 10, verso 9 al 11. Esta noche hemos titulado una pequeña reflexión, hoy más que nunca, y son unos versículos que prácticamente los manejamos aquellos que vamos a compartir la palabra del Señor, que vamos a evangelizar, pero quiero esta tarde, el Señor ha puesto en mi corazón que hagamos un estudio profundo de lo que esto significa. Hoy más que nunca, Romanos 10, 9 al 11. Póngale un like cuando esté listo ahí con su lectura y me acompaña ahí desde la comodidad de su hogar. Agradecerle por estar en sintonía, haciendo efectivo lo que dice la palabra, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Ahí en la comodidad de su hogar, al calor de una taza de café o de una taza de chocolate, sé que usted está compartiendo este servicio. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Una vez más, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Cerramos nuestro rostro, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Te pedimos, Señor, que transformes a través de tu Espíritu Santo las palabras de este inútil siervo tuyo y puedan llegar hasta la intimidad de sus hogares, aquellos que nos están sintonizando a través de nuestras plataformas, Señor, y puedan ser transformados y llegar hasta esos corazones en estos momentos difíciles, Señor. Guárdanos, protégenos, pero sobre todo, Señor, cúbrenos con tu gracia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos en acción de gracias. Amén y amén. Puede tomar su asiento y si ya está sentado, qué bueno. Mire, el propósito de esta meditación es que podamos comprender que no basta con creer, sino que debemos hacer una confesión audible de nuestra fe o nuestra creencia. Y nos da la promesa de que si nosotros le confesamos a nuestro Señor, confesamos que Él es nuestro Señor, que Él es el amo y la voluntad de Él la hacemos, no seremos avergonzados. Nuestra fe lleva implícito la acción de confesarlo. Hoy que estamos atravesando estos momentos difíciles en los que este virus ha pretendido encerrarnos y ha pretendido darnos la muerte, pero también estamos celebrando en esta semana la victoria de Jesús sobre la muerte, esa victoria a través de la resurrección, y la misma palabra nos enseña que sin resurrección vana sería nuestra fe. Así que nuestra fe está basada y creemos en un Dios que vive, que está a la diestra del Padre, que venció a la muerte. Así que ese temor no nos debería a nosotros por qué estarnos produciendo pánico en estos momentos de pandemia, en estos momentos de enfermedad, porque hemos creído en un Dios todopoderoso. Fíjese que el apóstol Pablo, que es el autor de esta carta a los romanos, él se encontraba en Corinto cuando decide escribir una carta a la iglesia de los creyentes cristianos allá en Roma. Roma era el centro del imperio, y en este momento de la historia, en el año 57 después de Cristo, ya habían alrededor entre 20 y 30,000 cristianos que conformaban la iglesia entre judíos y gentiles en la ciudad de Roma. Y no menos de 20 sinagogas en la cual la palabra del Señor estaba siendo predicada. Pero ellos tenían una disyuntiva o tenían una discusión entre ellos que estaba provocando división, y era acerca de la salvación. Pero el apóstol Pablo, no conociendo en persona la iglesia, conocía a algunos, porque al final de esta carta podemos ver que da las salutaciones finales o los saludos finales a algunos miembros con nombre. Entonces me parece que ya algunos de ellos eran conocidos para él, pero no conocía, porque él dice: pronto estaré con ustedes. Lo que él está diciendo, y si me acompañan hasta al inicio del versículo, me parece interesante cómo el apóstol Pablo introduce al inicio, porque él está sabedor de un problema de división interna en la iglesia, pero dice:
en el verso 1, capítulo 10, verso 1, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Él está rogando por toda la iglesia que se salve Israel. Ellos están esperando un Mesías en este momento de la historia y lo siguen esperando hoy en pleno siglo XXI, lo siguen esperando, y ese Mesías ya vino en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ya resucitó de entre los muertos y hoy está junto al Padre, a la diestra del Padre, y esperando venir por su iglesia, lo que nosotros estamos anhelando. Y dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios. Ellos eran celosos con la ley, pero igual, y aquí está hablando con propiedad el apóstol Pablo, porque él era un celoso de la ley, era un celoso de Dios, pero era un celo mal enfocado, mal encauzado en ese momento, porque él perseguía a la iglesia de Jesucristo. Antes de que Jesucristo se le revelara allá en camino a Damasco y él se convirtiera al cristianismo, él perseguía a los cristianos, pero él había sido creado a la par de un gran docto de la ley, y él había producido ese conocimiento, ese amor por la ley, había producido un celo, pero ese celo de las cosas de Dios estaba mal enfocado, y él está haciendo con propiedad, les está haciendo la observación a aquellos judíos que se encontraban en Roma, pero que querían hacer la ley, querían ser salvos a través de la ley sin valorar el sacrificio que ya Jesucristo había hecho en la cruz del Calvario. Porque Él les hace ver, pero no conforme a ciencia. Dice: porque yo les doy testimonio. Él sabía, él podía dar fe de que ellos tenían un anhelo, pero ese anhelo no era conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, es lo que hemos caído en pleno siglo XXI. Sí sabemos que Jesucristo vivió, sí sabemos que resucitó entre los muertos porque lo hemos leído en la Biblia. Para aquellos que somos creyentes lo creemos en nuestro corazón, pero para el mundo es simplemente una historia. Y han querido ignorar la ley de Dios, que es sinónimo de valores morales. Y ahora que estamos enfrentando esta pandemia, vemos cómo la gente se encuentra sedienta, aquellas que no conocen del Señor, pensando que ya todo se va a terminar, y posiblemente así sea el inicio de dolores, como dice la palabra. Pero nuestro papel como predicadores, nuestro papel como creyentes, como cristianos, es presentar ese plan de salvación que celosamente el apóstol Pablo estaba haciéndole ver a la iglesia en Roma. Porque la justicia es por la ley de Moisés. En el verso 5, porque la justicia es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿A qué cosas se refiere? A las cosas de la ley. Nosotros hoy, el pueblo cristiano, pregonamos que vivimos en la gracia, la dispensión de la gracia. Pero eso no excluye que debemos de cumplir la ley, en el sentido propio de que la ley fue dada por Dios a Moisés para cumplimiento. Y si hemos obtenido, no por la ley, sino por el sacrificio de Cristo, hemos sido salvos y hemos obtenido por amor a Dios, por amor a ese sacrificio, quien Él vino a cumplir la ley y sacrificándose a sí mismo para que nosotros tuviésemos salvación y vida eterna. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? También cumplir la ley. Pero hoy decimos: no, ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Y eso lo queremos asumir a nuestro entender, y queremos vivir nuestra propia justicia, o sea, nuestra propia ley, dándole la espalda a todos los valores morales reflejados en la ley y exigidos por Dios para cumplimiento de su voluntad. Y eso es lo que estamos enfrentando hoy, en pleno siglo XXI. Clamamos a Dios, vemos dentro de una pandemia mundial que nos ha recluido, y gracias a Dios hemos utilizado ese tiempo para buscarle a Dios, porque muchos estábamos en el afán del trabajo, en el afán de buscar la mejor casa, la mejor vivienda, el mejor vehículo, el mejor teléfono. Y nos habíamos olvidado del el tiempo que Dios se merece y el tiempo que como familia debemos darle. Hemos olvidado inculcar esos valores plasmados en la ley de Dios, valores morales que debemos inculcárselos a nuestros hijos.
Y por eso vemos hoy jóvenes que están con unas modas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y decimos, ¿por qué está pasando esto? Porque le hemos dado la espalda a Dios. Le hemos dicho al Señor, mira, no nos interesa tu ley, no nos interesan tus valores morales. Nosotros tenemos nuestro propio sistema de justicia. Y a eso es que el apóstol Pablo les está haciendo ver, porque de justicia es, en el verso 5 nuevamente, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas que en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Me gustaría leerles la versión Nueva Traducción Viviente, que da una explicación un poquito más entendible, precisamente en este verso 5. Fíjese lo que dice la versión, el mismo libro, Carta a Romanos, capítulo 10, versión Nueva Traducción Viviente. Pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra, ni tampoco digas quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida. En realidad lo que la palabra quiere decir, explica el apóstol, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y en este mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Muchos nos avergonzamos de venir a la iglesia con una Biblia en el tiempo que hemos tenido abierta nuestra iglesia. No usamos nuestra Biblia porque nos da pena si vamos en el metro, si vamos en el autobús, nos da pena que nos identifiquen que somos cristianos, que somos creyentes. Hemos llegado a avergonzarnos, pero aquí dice que debemos de confesarlo, debemos de declararlo, no solamente decirlo con nuestro labio y creerlo con nuestro corazón, sino que nuestra vida debe dar testimonio de eso que hemos creído. O sea, debe de haber un cambio radical en nuestra manera o nuestra antigua forma de vivir. Debe haber cambios que la gente pueda interesarse de quién está generando o operando esos cambios en nuestra vida. Eso solo lo puede hacer el poder de Dios. Usted puede decidir dejar de ser mujeriego, puede decidir dejar de tomar, dejar las drogas, pero en menos tiempo usted va a estar cayendo otra vez en lo mismo, porque no tenemos fuerzas internas o propias que puedan vencer la tentación. Tiene que ser a través del Espíritu, el Espíritu de Dios que mora en nuestros corazones. Cuando nosotros confesamos abiertamente en esto que el apóstol Pablo le está diciendo a los romanos, que lo que hemos creído debemos confesarlo con la boca. Y debemos de creerlo, que así es fehacientemente en nuestro corazón. Pero eso lleva implícito también que debemos de cumplir los mandamientos. El hecho de que Jesús haya pagado por nosotros un precio en la cruz del Calvario, porque la ley exigía que sin derramamiento de sangre no podía haber perdón de pecados, y Él se ofrece a sí mismo voluntariamente, no nos excluye a nosotros del cumplimiento de los demás preceptos escritos en la palabra. Pero hoy queremos vivir una vida bien light. Solo nos limitamos a cumplir, los que somos creyentes nos limitamos a cumplir a un tiempo de congregación para que el pastor, para que el líder nos vea. Pero nos hemos olvidado de buscar el rostro del Señor en la intimidad, a solas con Él, de agradecerle, de exponerle nuestros anhelos, nuestros triunfos, nuestros sueños, nuestros fracasos. Que Él lo sabe, pero como un Padre amoroso, Él anhela que uno se lo explique. El día de ayer estaba platicando con mi hijo y me había mandado unas fotos en la que en su casa había preparado Santa Cena con su mami porque no estaban yendo a congregarse a la iglesia en el Taber Central, y él tenía su uniforme y tenía, en la foto parecía el jugo de uva y el pan para compartirlo a la hora de ver el servicio. Yo no sabía que él estaba haciendo eso.
Y cuando me mandan la foto, le digo, ¿y eso qué van a hacer? Es que nos han dado instrucciones nuestro pastor general de que debemos celebrar Santa Cena online, me dice. Yo no lo sabía, pero de haber sabido, qué bueno, porque eso me hace sentir como papá orgulloso de lo que Dios está haciendo en la vida de mi hijo. Ahora, esto es un ejemplo burdo. Vámonos a Dios cuando Él ve lo que nosotros decidimos cambiar, nuestra manera de vivir, decidimos dejarlo y decidimos hacer su voluntad y cedemos nuestra voluntad a su señorío para que ese cambio en nuestra vida opere de adentro hacia afuera por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Es increíble la forma en que el apóstol Pablo les hace ver a los romanos esta parte. Y por eso esta carta a Romanos se conoce como el Evangelio de la Gracia. Y la gracia no es que tenemos permiso para seguir haciendo nuestra vida desordenada que estamos acostumbrados a llevar o que hemos estado acostumbrando a llevar. Por el contrario, el Evangelio de la Gracia es recibir inmerecidamente lo que no merecemos para dejar de recibir lo que realmente hemos merecido por nuestros delitos y pecados. En todo esto yo veo dos puntos importantísimos que el apóstol Pablo hace ver a la iglesia de Romanos. Primero, la confesión audible y pública. Esto es el testimonio. Allí en el verso 9, primera parte, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, hasta ahí queremos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Esto demanda fe, pero no una fe del diente al labio, no una fe por conveniencia, sino una fe que produzca cambios en nuestra vida. Porque muchas veces nos preguntan, ¿usted cree en Jesús? Sí, pero ¿le amamos? Y podemos decir tal vez sí, pero ¿dónde están las muestras o los frutos de ese amor? ¿Hay cambios en nuestra vida que realmente estemos honrando ese sacrificio de Jesucristo en esa cruz? Ese derramamiento de sangre, y estemos honrando que esa sangre que debía haber sido derramada era la nuestra, porque nosotros no merecíamos haber muerto, porque dice la palabra que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, nosotros no podíamos ver hacia arriba y buscar el rostro del Señor, y hoy lo podemos hacer usted y yo libremente. Y le puedo asegurar que en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis de salud que el mundo está enfrentando, aún hay esperanza. Hoy más que nunca, por eso el título de esta meditación, hoy más que nunca es necesario que nosotros podamos reconocer que sin Jesucristo no somos nada, que si no reconocemos y no gritamos a viva voz, a cuello en voz de que Jesucristo vive hoy para siempre y que Él es el autor y consumador de nuestra fe, no estaríamos cayendo en la religiosidad. La confesión audible y pública. ¿Cuántos se avergüenzan de decir que son cristianos? En 1966 este país, este estado entró en decadencia porque se prohibió la lectura de la Biblia en las escuelas. Y a partir de ahí, una sola golondrina, una sola mujer resentida movió todo lo que pudo para que se decretara de que era prohibido leer la Biblia en las escuelas. Y de ahí viene la decadencia en que la sociedad ha caído. En Hollywood nos encontramos en la meca de la pornografía, en la industria del cine. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Vemos iglesias donde públicamente están casando personas del mismo género sexual. Y no estamos marcando un precedente. No estamos diciéndole que hay que testificar con nuestra boca, hay que decirlo con nuestra boca y creerlo con el corazón, que Jesucristo sigue siendo el Señor. Y nos hemos acomodado. Yo admiro a mi pastor que ha costado que se cerrara la iglesia para congregarnos, porque es cierto, es bien fácil caer en el enfriamiento espiritual. Muchos en sus hogares están cocinando, han puesto su dispositivo, su computadora, su celular, su iPad, su laptop, pero no están poniendo atención a la palabra. Si no lo hacen cuando estamos aquí y estamos viendo las redes sociales, estamos chateando con nuestros amigos, y ahora en casa, hoy más que nunca es imperativo que nosotros reconozcamos que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Y si es el Señor de nuestra vida, es porque hacemos la voluntad de Él y no la nuestra.
No vamos a establecer un sistema de leyes a conveniencia propia. Vamos a seguir cumpliendo la ley que Dios nos ha plasmado, los mandatos que Dios nos ha dado a través de su bendita palabra. Y número 2, creer que Jesucristo, que Dios le levantó de entre los muertos. Esto nos hace creer en un Dios vivo. Y es la segunda parte del versículo 9. Si creyeres con tu boca, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Fíjese lo que lleva implícito la última parte de este versículo. Si creyeses en tu corazón que Jesús, que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Solo 2 condicionantes. Hay como 613 preceptos en la ley, 10 de los cuales son comunes, los otros 603 no los conocemos así a profundidad, pero sí el pueblo judío. Pero aquí el Señor solo nos está dando 2 preceptos, 2 requisitos para ser salvos: confesarlo con nuestra boca y creerlo en nuestro corazón. Muchas cosas creemos nosotros, pero no las creemos de lo profundo de nuestro corazón. Eso demanda algo sólido en nuestra fe, en nuestra vida de fe. No simplemente el diente al labio. Es una convicción, algo que me va a mantener anclado en los peores momentos de la tormenta, que no me van a mover, y si me mueven no me van a hacer cambiar el lugar estratégico donde el Señor me ha plasmado o me ha plantado. Pero muchos en las primeras de cambio, le puedo asegurar que con esto de la noticia, y le recomiendo que tengan cuidado de estar viendo tantas noticias porque puede caer en pánico. No es el caso mío, por supuesto, pero sí conozco gente que con estar viendo muchas noticias ha caído en pánico, ha caído en desesperación, y nos hemos olvidado de lo que realmente debe permanecer anclado, nos debe hacer permanecer anclado en nuestra vida, que es la palabra del Señor. Aquí están más de 3,000 promesas dadas por el Señor y no son en vano. Así que si lo creemos en nuestro corazón, nosotros vamos a ser salvos, y vamos a ser salvos no solo de este momento que estamos atravesando, porque esto es como dice la palabra, un leve momento de tribulación. Póngase a pensar, ahorita se encuentra la iglesia aquí en el mundo, usted y yo, que somos creyentes y hemos abierto nuestro corazón al señorío de Cristo. El caos que una pandemia ha causado. Negocios completamente cerrados. Tráfico en las carreteras disminuidos a un 5%. No se ve mucho tráfico en las carreteras. El tráfico aéreo casi nulo. La economía mundial a punto de colapsar, y en algunas economías ya colapsaron. Y cuando la iglesia desaparezca, cuando el Señor venga, suene la trompeta y nosotros en un abrir y cerrar de ojos seamos transformados, va a reinar más aún el caos. ¿Sabe qué me llena a mí la esperanza y la confianza de que yo no voy a ver eso? Yo seré transformado juntamente con aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. O sea, no es una cuestión que sea solo yo, pues, pero yo me apropio de esto, yo me empodero de esa promesa. No sé usted. No sé si usted está pensando en el tiempo de la tribulación y dice, bueno, voy a empezar a ahorrar para que el tiempo de la tribulación no me agarre sin nada. ¿Ah? Bueno, le repito que al final puede hacer otra vez la oración. Pero de eso se trata, de que creamos fehacientemente que lo que nos dice el Señor, que lo que nos ha mostrado el Señor a través de su resurrección, Él venció la muerte y Él es la primicia de la resurrección, o sea, es el primero en resucitar. Después seguimos nosotros, y el apóstol Pablo en otra carta da el orden de esa resurrección. Yo tengo anhelo, yo tengo fe, yo tengo esperanza que un día Dios me encuentre con vida y yo pueda ser arrebatado en las nubes y no tenga que ser resucitado. Y si es resucitado, pues, pero el destino va a ser el mismo, el cielo. Ir a reinar con el Señor, ir a esa fiesta de la boda del Cordero durante 7 años. Mientras aquí va a estar reinando el caos, van a estar viendo de dónde sacan dinero para darle a los que se han quedado, van a haber leyes, van a haber refuerzos presupuestarios, que los congresistas que se queden, si es que se quedan algunos o se quedan en totalidad, o los gobernantes que se queden, van a estar viendo qué van a hacer por el pueblo que se haya quedado. Mi hermano,
Esto es el preámbulo y esto nos lo está permitiendo el Señor para que usted y yo hagamos una reflexión en nuestro diario vivir. Ahora que por orden del Estado hemos tenido que estar recluidos en nuestra vida, aprovechemos el tiempo y hagamos un análisis retrospectivo de cómo hemos estado llevando nuestra vida, si desordenada o ordenada ante los ojos de Dios. Hoy más que nunca usted y yo debemos de hacer ese análisis, debemos de buscar la presencia del Señor, pedirle el perdón si nosotros hemos visto sin la importancia que esto se merece, sin la importancia que el sacrificio de Dios, del sacrificio de Jesucristo en esa cruz del Calvario, no se la hemos dado como debe de ser. Cuando con los que merecíamos estar crucificados éramos usted y yo. Perdóneme, pero la emoción me enardece. O sea, me apasiona este tema porque lo he visto y he tratado de contextualizarlo a lo que como sociedad, como humanidad estamos viviendo en pleno siglo XXI. Jamás en la historia de la humanidad el mundo se había parado a tal grado. Pero todo el mundo está enfocado en lo negativo que esto significa. Que la economía, que los trabajos, que los dueños de negocios, que los empresarios, que los empleados no van a devengar. Sí, pero veamos el otro lado. Lo perfecto que Dios ha permitido a través, dentro de la voluntad permisiva de Dios, lo que Él ha permitido para que esto sea de beneficio para la humanidad. Usted no me va a dejar mentir. Allá en Venecia, que es una ciudad que pasa ríos, y la parte turística es andar en esas balsitas o en esas canoas, no sé cómo se llaman. Pero esa agua está transparente y llena de peces. Hay ballenas y delfines en todo el océano porque hasta la pesca se ha detenido y hoy andan libremente, sin el temor de ser cazados. Las montañas han reverdecido y las ciudades llenas de smog por la industria han bajado esa nube de smog y se han visto más claras. Eso en este tiempo de cuarentena lo estamos viviendo y lo estamos palpando, lo estamos viendo. Aquellos que nuestra fe está puesta en Jesucristo, por supuesto, pero los que solo pasan detrás de una pantalla de televisión viendo las noticias, me imagino que el sentimiento de frustración y de impotencia los ha gobernado, los tiene dominados. Acompáñenme a pensar en este momento lo siguiente: si esto sucede en este pequeño tiempo de cuarentena, en este tiempo de pandemia, imagínense en los 7 años que la iglesia no va a estar y que va a haber un caos increíble, cómo el planeta mismo se va a regenerar cuando vengamos y reinemos con el Señor los 1000 años. Por eso es que la palabra dice que el león y el cordero van a jugar juntos. ¿Sí me entiendes aparte? Si ahorita estamos viendo que el ecosistema se está limpiando solito, si el planeta se está limpiando solito, imagínense cuando ya el Señor venga y gobierne durante esos 1000 años. Por eso es necesario, es de suma importancia que hoy más que nunca reconozcamos que debemos de confesar que el Señor es el Señor de nuestra vida y que lo creemos en nuestro corazón, que no es simplemente un requisito para ser salvos, no, debemos de creerlo fehacientemente, así como creo que el sol va a salir a las 5 o 6 de la mañana el día de mañana, lo creo porque lo voy a ver, y si Dios me presta vida lo voy a ver. Y lo he comprobado durante los 50 años anteriores de mi vida. Estoy pensando que viene el 26 de mayo y vamos a estar en cuarentena. Pero eso no nos debe frustrar. Debemos de ver con esperanza y con confianza que el Señor ya nos va a hacer pasar esta parte y vamos a poder llegar al 26 de mayo libres de esta pandemia. Mi amado hermano, la iglesia cristiana en Roma discutía sobre la salvación. Nosotros ahora tenemos la certeza y la esperanza y la confianza de esa salvación, que no es por lo que nosotros hagamos, es por lo que Jesucristo ya hizo en nuestras vidas. Y si nos toca partir, yo no estoy con temor. Claro, sigo la parte prudente, como hijo de Dios también me llama a ser sabio, a no ser negligente. Sigo las partes profilácticas para evitar un contagio, pero si en caso fuera que me enfermara, a mí no me paniquea. ¿Sí me entiendes la palabra paniquear? A mí no me llena de temor. Yo estoy seguro a dónde voy.
Y estoy seguro que la gente que yo amo también la voy a ver allá. O sea, no siento temor de dejar este mundo. Y lo digo con todo el corazón, con toda la certeza. Esa seguridad solo me la da el sacrificio que Jesucristo hizo por mí. Porque yo reconozco que llevé una vida lejos de la voluntad de Dios. Y yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Y Él me dio una nueva oportunidad de vivir. No solamente me dio una vida nueva, espiritual y una nueva naturaleza, sino que también en una cama de un hospital me dio la oportunidad nuevamente de poder continuar viviendo. Y yo hice tratos con Él. Y oía al principio el testimonio de nuestro pastor de ancianos que han salido triunfantes en silla de ruedas ya sobreponiéndose a esta pandemia. Si aquí la última palabra no la tienen los científicos, mis amados, aquí la última palabra la tiene el Señor. Pero para que esa palabra sea rema en nuestras vidas, tenemos que creerlo y confesarlo. La humanidad ha estado identificada o caracterizándose por hacer o querer vivir su propia vida, lejos de la ley moral que Dios nos plasmó en su palabra. El amor a ese sacrificio nos debe hacer amar la ley que fue dada por Moisés y por Dios, que Dios le dio a Moisés, y Jesús la cumplió por nosotros. Así pues, no somos ajenos a esa ley, aunque vivimos por la fe, y esta fe puesta en Jesucristo, Señor nuestro. La gracia no elimina la ley, sino que permite que recibamos lo que debíamos, lo que no debíamos. La gracia permite que recibamos lo que no debíamos, pero también elimina que recibamos lo que sí debíamos recibir, que era la muerte. Así que, mis amados hermanos, según el apóstol Pablo, usted y yo debemos de confesar con nuestra boca y creerlo en nuestro corazón para ser salvos. Estamos celebrando la semana de resurrección, semana de Pascua. Hoy más que nunca hemos conmemorado esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos creído en un Dios que vive, que el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, el que hizo milagros allá en el Antiguo Testamento, que hizo milagros en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, es el mismo que vive y reina. Y está a la derecha de nuestro Señor, del Dios Padre, y de ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y eso lo debemos de creer en nuestro corazón. Si usted esta noche quiere ser salvo, confiéselo con su boca. Usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día, qué bueno, pero le falta confesarlo, le falta vivirlo, le falta creerlo en su corazón y dar testimonio con su estilo de vida que ha creído en un Dios que vive y reina. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Amadísimo Padre, te damos las gracias por esta porción, Señor. Hoy más que nunca, Señor, queremos hacer viva estas palabras del apóstol Pablo, Señor, a la iglesia allá en Roma, Señor. Una iglesia, Señor, conformada por judíos y gentiles que habían quizás, Señor, caído en su propia ley y olvidando el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, Señor, y estableciendo más reglamentos que los que ellos tal vez pudiesen cumplir. Pero el apóstol, Señor, en esa carta inspirada por el Espíritu Santo, les exhorta a que deben de confesarlo, los únicos dos requisitos para poder ser salvos: confesarlo con nuestra boca y creer que Él es el Hijo de Dios que murió y que resucitó, y creerlo en nuestro corazón. Continuamos orando con nuestro pastor.